Los primeros semestres, no. O sea, siéndote muy honesta, era muy abstracto. O sea, muy del cálculo, la física, circuitos electrónicos, la decisión de carrera profesional y todas las decisiones de vida. Obviamente, las opiniones del papá, de la familia, de lo que te pueda decir un test, de lo que te pueda decir un asesor. Me di mucho látigo, o sea, fue muy duro para mí porque dije, bueno, pues entonces no sirvo para nada. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Primero entender qué es el talento que yo tengo. O sea, muchas veces nos dejamos llevar por las modas, por las tendencias, que sí son importantes porque te pueden dar una guía o una brújula hacia dónde ir. Bienvenidos y bienvenidas a Vocación Sin Filtro, el podcast donde te mostramos que no existe un solo camino recto y perfecto. Aquí vienen desde abogados que arrancaron en medicina, ingenieros que hoy viven de la música, hasta emprendedores que se han quebrado más de 3 veces. Y todos con una cosa en común: se cayeron, se levantaron y encontraron su rumbo. La misión es que tú, que estás entre los 15 y los 25, escuches la pura verdad. Que sepas que equivocarte es parte del paseo, que cambiar de carrera no te hace ningún tipo de fracasado y que no existe el camino correcto. Hoy estamos con Paula Gómez, que estudió Ingeniería de Telecomunicaciones, pero terminó arreglando equipos de trabajo en multinacionales en el área de People. ¿Perdió tiempo estudiando ingeniería? Para nada. Hoy vamos a descubrir por qué una mente de ingeniería es el arma secreta que le faltaba a los recursos humanos. Así que prepárate y escucha esta historia, porque aquí la vocación se habla sin filtro. En 2017, que fue cuando empezó todo este sueño, fue clave para mí porque el tener esta exposición ante los jóvenes, el entrevistarlo, el ver los diferentes retos que ellos tenían, incluso también pues las personas de la empresa al momento de recibir los estudiantes, yo me dije a mí misma, yo tengo que estar un día en una universidad enseñando y contando, porque lo más fácil es en las universidades no les enseñan. O también ponerme a juzgar, no, es que en las empresas tampoco lo saben recibir. No, o sea, no quise quedarme en ninguna de los dos extremos quejándome que la contraparte o acusando de que no se estaban haciendo bien la carrera y el que voy a hacer con mi vida y qué va a pasar los próximos 5, 10, 15 realmente en la vida te va poniendo enfrente los retos que te van a ir formando y que te van a llevar a ser esa persona que mereces ser, ¿sí? Que voy fallando, que no sé qué hacer, no importa. Son aprendizajes. Todo es un aprendizaje. Y cuando menos te lo esperes, vas a voltear a mirar atrás y vas a decir, wow, aquí estoy. Entonces, van a escuchar historias como empezó como ingeniera, pero acabó como profesora. Y ya cuando llegan esos años, quizás noveno, décimo, 11 o 12, que empiezan a las preguntas de, bueno, ¿qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué quieres estudiar? ¿En ese momento tenías algo aparte de las matemáticas? ¿O ya quizás en ese momento sí pasó algo de tu interés? Pues mira, Sebas, la verdad, hasta ese momento de mi vida, pues mi interacción con una decisión de carrera, una universidad o el mundo empresarial había sido completamente nulo. Mi primer referente pues había sido mi papá y en esa época era más o menos el año 2000, estaba llegando la telefonía celular a Colombia y pues era el boom de las telecomunicaciones. Entonces me acuerdo muy bien que mi papá me decía, la ingeniería en telecomunicaciones es el futuro, estudia eso, hija, además te va muy bien en las matemáticas, te gusta y pues bueno, eso fue como una primera señal. Otro input que no fue tan bueno, y ahora les comento por qué, fue un supuesto o un test que nos aplicaron en el colegio. El colegio, pues, obviamente, pues en esa época no habían tantos recursos, no habían tantas herramientas como lo hay hoy, y el colegio puso a disposición, pues, de todas las personas que estábamos en último año, un test vocacional. Me acuerdo muchísimo que, pues, todas éramos chicas y estábamos esperando pues que nos dijeran, ¿no? La gran respuesta, la gran pregunta que teníamos de ¿qué vamos a estudiar? Y jamás se me va a olvidar que cuando me llaman a mí, yo ya estaba esperando que me dijeran ingeniería o administración o economía. Me dicen, bueno, Paula, tenemos que compartirte que desafortunadamente pues hubo un error con tu prueba. No tenemos una recomendación de carrera como tal porque
pues las respuestas no fueron adecuadas, probablemente te pusiste nerviosa o diste preguntas o respuestas contradictorias y pues el test salió incierto. Entonces no te podemos recomendar ninguna carrera, ya sería que por tu cuenta investigues y tomes una decisión, ¿sí? O sea, tú sales de ese test quizás sin la posibilidad de corroborar si lo que te ha hecho tu papá y quizás el historial académico que tenías en las matemáticas era como que había un tipo de conexión, ¿no? Sales de ahí Exacto. y ¿qué dices? Me imagino que se lo comentas a tus papás y ¿qué te dicen? Pues fue, bueno, más allá de comentarse lo que sí, obviamente se los compartí. Me di mucho látigo, o sea, fue muy duro para Claro. mí porque dije, bueno, pues entonces no sirvo para nada. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Y yo creo que aquí viene una de las primeras lecciones que obviamente muchos años después y hoy casi 25 años después de que eso sucedió, te la puedo compartir y es una lección que me ha quedado para toda la vida. La decisión de carrera profesional y todas las decisiones de vida, obviamente las opiniones del papá, de la familia, de lo que te pueda decir un test, de lo que te pueda decir un asesor, son importantes esas recomendaciones y esos consejos, Mm. pero las decisiones al final del día vienen dentro de ti, vienen de lo que tú estás sintiendo, de lo que tú como ser humano puedes estar reflexionando y puedes tomar una decisión, pero la decisión es tuya. Entonces, creo yo que al igual que muchas personas en ese momento tenía todas mis esperanzas puestas en un test y en lo que los adultos en ese momento me estuvieran recomendando. Claro, uno cuando entra a tocar esos temas, uno puede aconsejar, pero nunca obliga. Al final la persona es la que toma la decisión, que es una decisión muy importante que se toma en una edad en donde quizás falta muchísimo conocimiento como para tomarla de la mejor manera, pero claro, cualquier tipo de las áreas puede dar una recomendación. Al final no pueden estar muchas voces, pero la única que importa es en este caso el estudiante. Entonces, ¿qué pasa Exactamente. con eso? Pero al final terminas entrando a estudiar esta carrera. ¿Tú cómo te imaginabas como tal el futuro en estas grandes empresas de telecomunicaciones o cómo te veías? Sí, claro, como en ese momento, como te decía, iba llegando el servicio de telefonía móvil a Colombia, pues era como la única, no te voy a decir la primera, sino la única imagen que yo visualizaba era, probablemente voy a terminar trabajando en Movistar, en esa época se llamaba Tigo, Comcel, estas diferentes empresas de telecomunicaciones. eh, en algún departamento haciendo algo. No tenía muchísimo conocimiento y creo que también fue pues parte del aprendizaje que tuve, que al momento de tomar una decisión tienen que ser decisiones informadas. ¿Qué quiere decir? Que te documentes, que investigues, que preguntes. Claro, o no había pues toda la cantidad de herramientas, recursos, acceso a Internet que hoy en día existe, pues era muy difícil para mí poder investigar más allá de la información que me daba la universidad y no terminé yo de visualizar un campo laboral en ese momento. Para mí era un brochure con un listado de 10 semestres, donde cada semestre veía 5 o 6 materias y ya. Y se veía como cálculo 1, cálculo 2, circuitos 1, electromagnetismo y Ok. paré de contar. Cuando tú arrancaste una carrera que debe ser o preferiblemente muy aplicada porque son conocimientos a veces muy abstractos, la universidad te da esa posibilidad, entonces tú sentías que lo que tú aprendías estaba directamente conectado con las diferentes empresas, en este caso de telecomunicaciones. Los primeros semestres, no. O sea, Ok. siéndote muy honesta, era muy abstracto. O sea, muy del cálculo, la física, circuitos electrónicos. Y siento yo también que en ese momento no era tan común como lo es ahora, que los profesores al mismo tiempo ejercieran sus labores en compañías. Entonces, yo hoy en día soy profesora universitaria y en mis clases procuro mucho irle contando a los estudiantes, bueno, esta es la teoría y en las empresas va sucediendo A, B, C y D. O traer muchos casos de estudio, casos de éxito, para que el estudiante pueda ir viendo lo que es el concepto aplicado en la realidad. En ese momento particular, que no sé si fue pues por la época, por la universidad, por el equipo de profesores,
no fue como tan evidente para mí, sino hasta más o menos séptimo semestre, donde tomé una materia que se llamaba consultoría de negocios. Ahí más o menos ya, pues ese maestro nos enseñó cómo participar en una licitación, cuáles son el tipo de equipos o de actividades que se tienen que contemplar al momento de diseñar un proyecto en telecomunicaciones. Creo que hasta ese momento ya fue donde pude hacer ese clic, es decir, ok, toda la teoría que vi en la universidad, así es como se va a aplicar. Pero mi entendimiento es que actualmente desde etapas mucho más tempranas, podría decirse un tercer semestre, un cuarto semestre, ya se puede ver más esa aplicabilidad. Total, porque cuando uno acaba la carrera viene otro momento de incertidumbre y es decir, bueno, práctica, Exacto. me voy del país, ¿qué hago? En tu caso, tú acabaste, ya estabas en los últimos semestres y ¿qué decidiste? Yo decidí en ese momento, la universidad nos daba la opción de ir a terminar la carrera fuera del país. La universidad tenía un convenio con la Universidad Politécnica de Valencia en España y nos daban la alternativa de o buscar una práctica profesional, una empresa en España, o realizar una tesis, un programa de investigación allá, o también empalmarlo con el inicio de una maestría. Entonces, creo que también además de lo que les decía antes de el futuro son las telecomunicaciones, algo que me llamó muchísimo la atención y que luego se volvió una constante en mi vida fue el poder vivir fuera de Colombia. Entonces creo yo que esa fue también una de las razones que me motivaron en su momento a estudiar esta carrera por la posibilidad que tenía de irme del país. Llegas a un mundo totalmente nuevo. No, de hecho, ¿a qué llegaste y cómo te adaptaste? Porque siempre ese es uno de los retos más grandes. Dejar la comodidad, conocer a todo el mundo, familia, que la comida en tal lado, a empezar desde cero. Cuando uno migra, empieza desde cero. ¿Cómo fue ese proceso y cómo fue la adaptación? Sí, el proceso, pues yo diría que fue mucho más fácil que lo que le ha tocado a otras personas, en el sentido que iba en una condición de estudiante, iba en un grupo de 10 compañeros, entonces sí fue muy importante tener ese apoyo mutuo, porque pues, nos apoyamos entre nosotros, pero también fue una transición mucho más abrupta hacia el mundo de la adultez, porque hasta ese momento yo había estado estudiando en la universidad en la casa de mis papás, siempre muy cobijada, protegida, apoyada, y aquí fue ya salir de mi ciudad, salir de la casa directamente a otro país. Y otro país con, si bien ahí pues hablamos español, pero pues expresiones, acentos completamente diferentes y empezar también a conocer este mundo empresarial. Mi caso particular de nuevo, y creo yo que fue a partir de ahí donde se empezó a hacer el giro de mi carrera profesional, tuve la fortuna de ser seleccionada para prácticas en la empresa Ford Motor Company, en una planta de montaje que está situada en Valencia, en España, y pues me gané una beca de 9 meses para trabajar allí. Inicialmente fui seleccionada para trabajar en un proyecto de desarrollo de base de datos, debido a mi background como ingeniera en telecomunicaciones. Y pues bueno, yo con toda la ilusión del mundo de por fin voy a empezar a ejercer como ingeniera y una ingeniera en España en Ford Motor Company, entonces estaba muy ilusionada. ¿Cuál fue ese cambiecito que jamás te lo esperas y que hace parte pues también de la vida? Cuando llego a mi primer día de trabajo en Ford Motor Company me dicen, la persona que te seleccionó y la cual pues iba a ser tu jefe, ha decidido jubilarse y No. pues bueno, el proyecto para el que te seleccionamos inicialmente se cancela, pero te vamos a ubicar en el departamento de ingeniería industrial. Entonces yo en ese momento como que, no, pero ¿cómo? Si yo estudié ingeniería en Claro. telecomunicaciones, yo no sé nada de la ingeniería industrial. Y me acuerdo mucho la cara del que fue mi jefe en ese momento, ya después fue como, tú tranquila, que ya vas a ir aprendiendo. Entonces, claro, fue un momento muy confuso para mí porque además, pues traía como esa mente cuadriculada. Si yo estudié ingeniería en telecomunicaciones, Claro. me tengo que quedar en ese La camino, línea. pero exacto, al mismo tiempo, la tranquilidad que me transmitió él, como de no te preocupes, aquí te vamos a ayudar, te vamos a apoyar, pues eso
me ayudó muchísimo más a transicionar y realmente fueron 9 meses de una experiencia laboral muy, muy, muy realmente significativa. Y no solamente, vamos de nuevo, porque estaba en otro país, sino también por aprender, por saber cómo Claro. manejarme en una empresa, por cumplir horarios, por ir a reuniones, tomar notas, o sea, todo lo que implica este acomodo y esta incorporación en un entorno empresarial lo viví de una manera muy positiva y de una forma muy acompañada también de parte de quienes en ese momento eran mis jefes. Y empezar también como a aceptar esos retos, ¿no? Que le pone a uno la vida porque ahí pueden estar las mejores oportunidades. En tu caso, Exactamente. te permitió en teoría quedarte un poco más de tiempo Ujú. y luego abrirte campo a quedarte, si no estoy mal, te quedaste más tiempo allá en España, ¿verdad? Sí, en total estuve 5 años. Total. Entonces, Fuiste un- realmente, pues fue esa puerta que se abrió en su momento, no la puerta que yo estaba esperando, porque creo yo Sí, que también sentimos que la decisión de carrera ya es la decisión final, no, ese va a ser mi destino final para siempre, no. Yo soy creyente de que una decisión de carrera es el inicio, o sea, la carrera que estudies es el inicio de tu carrera sí, profesional. bueno, A raíz de ahí, a partir de ahí van a venir muchísimos otros eventos significativos para ti. entonces te quedaste 5 años y luego de salir de esta empresa, ¿seguiste por la misma línea? O sea, tipo plantas de producción, calidad, Sí, 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 alejándote cada estuvo. vez de las Sí, telecomunicaciones, ¿no? sí, desde el primer momento estuve en 3 organizaciones más. eh, Ok. dos, pues, una de ellas era Bayer Crop Science, que también era una planta de producción. Otra de Celestica, que era pues una filial de IBM, tarjetas electrónicas. Y estuve también en un grupo de investigación en ingeniería en producción. Entonces, realmente mi desvío como tal de la ingeniería en telecomunicaciones fue desde el inicio, pero yo siempre digo, pues vengo de la rama de ingeniería, Sí. no es tan difícil poderte adaptar, poder también pues utilizar parte de tus conocimientos, toda la estructura mental que has desarrollado en la carrera para irte acoplando a estos retos que te va trayendo la vida profesional. Y aproveché también y estudié en España una maestría en dirección y gestión de proyectos. Este es otro aprendizaje también y muchos de mis estudiantes siempre me lo consultan. Maestra, ¿debería yo hacer una maestría justo cuando termino mi carrera profesional? Ahora sí Sí. que es una decisión muy personal. La puedes hacer, sí, pero siento yo que le Claro. sacas más jugo y provecho a una maestría cuando ya tienes un poquito más de recorrido profesional. Y dónde aplicar el conocimiento que se adquiere, ¿no? Exactamente, porque recuerdo, yo tenía creo que 23 años cuando estaba haciendo mi maestría y mis compañeros ya tenían 30, 35, 40 años y en las participaciones en clase era muy, bueno, pues es que en algún proyecto me tocó hacer ABC, yo tuve un cliente y pues para mí fue chévere escuchar a otros, pero sí siento que me quedé cortica en ese momento de yo también poder decir, bueno, nada más tenía yo en ese momento 9 meses de experiencia profesional, que algo obviamente sí pude aprender y disfruté mucho, pero sí es una recomendación que yo doy antes de tomar una decisión tan importante como es una maestría, porque la maestría también ya te va encaminando a un área de expertise muy concreta, poder tener la oportunidad de trabajar un poco como generalista en diferentes industrias, en diferentes compañías y ya luego te puedes encaminar a una maestría. Entonces, hay 5 años y viene la pregunta del millón, por qué te devuelves? Porque si tenías ya Ujú. una carrera prácticamente allá, ¿qué te llamó la atención otra vez de volver a Colombia? Bueno, yo ya para ese momento tenía 26 años y sentía esta necesidad de arraigarme, de establecerme en un país, en un único lugar, no en un país, sino en un único lugar. Cuando estás de extranjero siempre estás en este dilema de me voy, me quedo, hago vida para siempre, no, mejor me regreso. Entonces, en ese momento, pues sentí la necesidad de regresar a Colombia, de empezar a buscar pues oportunidades a nivel laboral. También coincidió con la crisis que se tuvo en España a partir del 2010 y regreso a Bogotá, Colombia y allí, pues, mi primer trabajo en Bogotá fue en Accenture,
Accenture es una compañía multinacional de servicios de consultoría, que esta también es otro consejo que siempre le doy a mis estudiantes. Si tienen la oportunidad de trabajar en una empresa de consultoría, háganlo porque es increíble el aprendizaje que adquieres. ¿Por qué? Porque las empresas de consultoría ofrecen servicios a diferentes industrias, a diferentes empresas, estás interactuando con diferentes tipos de clientes, diferentes retos y realmente para mí los 3 años que estuve en Accenture pues fueron como 3 maestrías más, ¿no? Fue un antes y un después en mi carrera profesional y agradezco muchísimo pues esa oportunidad que tuve en su momento. Ahí en Accenture también me pasó algo pues muy similar, ¿no? A la historia que les conté de, no, yo no soy ingeniera industrial, ¿no? Sí, ahí inicialmente me contratan para hacer project management de un proyecto muy importante que tenían con Telefónica Movistar. Y pues claro, todo el tema de gestión de proyectos lo adquirí en la maestría, entonces pues yo estaba muy segura de mis conocimientos, pero en cierto punto del proyecto hubo la necesidad de entrar a apoyar al equipo de gestión del cambio. Entonces me pidieron incorporarme al equipo de gestión del cambio, que básicamente era apoyar labores de capacitación, de comunicación y de desarrollo del personal. Y también lo mismo, no, yo no sé nada de gestión del cambio, no me vayan a poner ahí porque yo no soy experta en gestión del cambio. Y fue nuevamente, no te preocupes, aquí te vamos a entrenar, vas a tener el tiempo suficiente para ir entendiendo, ir adaptándote a lo que se está requiriendo y pues no estás sola. Entonces, creo yo que es de esas otras lecciones que me he quedado para mi vida profesional. No desconfíes de tus propias capacidades. Si alguien más también ya te está dando una oportunidad y te está delegando algo, es porque te ven que eres capaz de hacerlo y no te cierres una oportunidad simplemente porque en el momento no tienes el título o no tienes la experiencia. Siempre van a haber esos angelitos que te vas a ir encontrando en tu carrera profesional que te van a dar esa primera oportunidad. Siempre vas a tener esta primera oportunidad laboral, primera oportunidad de ser gerente, primera oportunidad de liderar un equipo de proyecto. Entonces, no te cierres a ese tipo de oportunidades porque no tengas el título o porque no hayas terminado una materia o porque no era lo que habías pensado en el inicio. Por Hay que miedo, confiar mucho en el proceso. por miedo como tal. O sea, en este caso tú pasaste de estar mirando procesos, plantas, operaciones, a crear un impacto en las personas. Y eso es más, Exacto. con el software es dos, tres teclas y puedes cambiar cosas. Las personas toma tiempo. ¿Cómo fue pasar de lo técnico a algo más humano 100% en área de people? Pues yo creo que eso fue el regalo que me dio la vida. Ahí, a partir de ahí descubrí mi pasión, me apasiona conectar con la gente, me apasiona enseñar, me apasiona ver cómo las personas crecen. Entonces, creo yo que así tenía que ser. Obviamente, pues he ido creciendo, he ido entendiendo mucho más. A raíz de eso también he ido estudiando. Entonces, obviamente, pues sí es importante el conocimiento empírico y las experiencias que vas teniendo, pero también es importante ir trabajando, ¿no? Irte actualizando, qué es lo que está en tendencia, cómo más puedo ir nutriendo mi perfil si esto es lo que me está gustando y realmente pues valorar cada una de las experiencias. Mucha gente a mí me pregunta, oye, ¿no sientes que fue un tiempo perdido haber estudiado la ingeniería? Porque terminaste trabajando con personas, no habría sido mejor estudiar psicología desde un inicio. Quizás, quizás sí, o quizás tenía que pasar de esta manera. Eso es algo que sucede bastante. Si bien antes recursos humanos eran solamente para psicólogos, luego pasó que psicólogos, administradores, ingenieros industriales y carreras afín, pero hoy en día uno puede ver en esas áreas cualquier tipo de ingeniero. Yo he visto incluso personas que filosofía o algo así por el estilo que dicen nada que ver en un área que se trabaja tanto con las personas. ¿Tú crees que importa mucho lo que uno estudie? No, no la carrera inicial. Okay. Como te decía y como bien lo acabas de decir, pues yo también me he encontrado profesionales de marketing, administradores de empresa, ingenieros industriales, filósofos,
pero sí es importante irte actualizando, porque el Ok. área de people implica muchísimas dimensiones, no es simplemente la capacitación o la comunicación, también implica gestionar procesos a nivel legal, laboral, entender de compensaciones y beneficios, entender de transformación cultural, entender de desarrollo personal, profesional, de employer branding, de adquisición de talento. Entonces, es una gama muy amplia lo que hay en las carreras de HR, que para mí sí es importante, sigue siendo importante esta actualización, que la puedes hacer en una maestría, en una certificación, en un diplomado, incluso estando atento de podcasts, de contenidos en YouTube, siempre y cuando tengas esa mentalidad de aprendizaje. El hecho de que vengas de una ingeniería tan estructurada le da un plus como tal en el ejercicio de la labor, porque a veces los CEOs quieren que uno piense como ingeniero en un área tan humana. ¿Cómo Uh -huh. pasamos de medir bienestar, que es algo tan complicado y tan abstracto, a cómo lo colocamos en números? Entonces yo creo que la habilidad de poder traducir eso a un gerente de una empresa le da una tranquilidad inmensa, ¿no? Es como un plus que pueden tener. Sí, 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 yo creo que en cualquier carrera profesional, y bueno, si estás en el ámbito empresarial, es tomarte este trabajo de entender qué es lo que quiere un dueño de negocio, qué es lo que le importa a una empresa y cómo conectar esa necesidad de la empresa con lo que yo puedo contribuir. Obviamente esto lo he ido comprendiendo a medida que he avanzado en la carrera, pero al inicio yo no lo entendía así y yo me frustraba mucho, porque cuando iba a entrevistas laborales me preguntaban, pero ¿cómo una ingeniera terminó aquí? Pero es que no eres psicóloga, pero es que como una ingeniera, ¿cómo vamos a justificar? Y yo me frustraba mucho. Pero cuando entendí el cómo darle la vuelta y aprovechar ese conocimiento de la ingeniería en que yo puedo armar dashboards, de que sé proponer indicadores, de que se me facilita muchísimo el traducir en términos cuantitativos algo tan cualitativo como es recursos humanos, ahí cambió todo para mí. Entonces pude generar un mucho mejor impacto. ¿No? Y te da una ventaja competitiva porque llega un punto donde ya la decisión que debe tomar, por ejemplo, en este caso un gerente de recursos humanos, si no es basada en datos, pues no hay nada. Yo te iba a preguntar ahí entonces, arrancaste por el mundo de los recursos humanos, empezaste a crecer y llega otro giro de tu vida, ¿no? Vuelves a migrar. En este Sí. caso, te migraste y cómo fue el proceso ya en un cargo gerencial de recursos humanos, adquirir tantas diferentes leyes, lograr formalizar un área de recursos humanos para diferentes países. ¿Cómo fue ese reto? Sí, en el año 2015, por razones personales familiares, decido mudarme de Colombia a México y pues claro, este fue otro reto más porque ya había emprendido mi carrera en gestión humana en Colombia, pero ahora cómo iba a ejercerlo en otro país, como bien dices, considerando las diferencias en las leyes, etcétera. Y aquí va pues también otra de las lecciones que he ido aprendiendo y que muchas veces nos olvidamos o priorizamos como la parte técnica, ¿no? Es que si yo no me sé las leyes, el detalle, si yo no me sé los cálculos, no voy a ser exitoso. Sí, eso es importante, pero igual o aún más importante son todas estas habilidades blandas que le dicen o los power skills, creo que también las llaman así, que es el cómo te comunicas, cómo conectas con la gente, cómo logras influir en otros, cómo logras también transmitir tus ideas, tener un pensamiento analítico. Todas estas habilidades complementarias son las que al final del día te permiten abrir puertas a nivel internacional, ¿sí? Y pues justamente fue gracias a eso que también mi otro angelito en el camino, que fue mi primer jefe en la empresa Ferrero de México, yo tuve la grandiosa oportunidad de trabajar en Ferrero en la ciudad de Guadalajara. Él vio en mí ese potencial, él vio en mí pues esa capacidad también de poderme adaptar, de incorporar, si bien no había trabajado antes en una empresa en México, él identificó ese potencial en mí
y cómo pudimos subsanar la parte técnica de la normativa de recursos humanos en México, pues a través de una capacitación, a través de un curso. Entonces, él me dijo, me parece muchísimo más importante y relevante esta experiencia que traes a través de los Power Skills y la parte técnica, la parte del libro, la parte de aprender, la vas a adquirir a través de un curso. Y así nos funcionó y así se abrió para mí esta primera puerta en México y a partir de ahí, pues mi carrera profesional en términos de gestión humana, pues despegó realmente y pues muy agradecida también por ese voto de confianza que tuve allí. Te toca luego recibir a los chicos que están a punto también de Sí, ingresar a la fuerza laboral, sí, de universidades grandes y demás, normalmente llegan muy perdidos. sí. Tú desde tu experiencia, ¿qué dimensiones, aparte de las habilidades blandas que ya hablamos, crees que son necesarias para enfrentarse a un mundo corporativo tan diferente al que teníamos hace como 10 años, con los retos que se vienen, con los cambios que cada país tiene? ¿Qué debería tener como tal un chico o una chica que apenas va a entrar a su primer empleo? Pues anticiparse y aprender y conocer lo que te vas a encontrar. ¿Qué ocurre? Y me pasaba mucho cuando entrevistaba, como bien dices, yo estaba a cargo del programa de becarios y trainees de Ferrero y yo era pues el primer filtro, ¿no? Entrevistaba a chicos de quinto, sexto, séptimo semestre que Sí. estaban interesados en ingresar a prácticas a la empresa y no traían conocimiento sobre lo que se iban a encontrar allí, como que no, o no les habían explicado o no habían investigado muy bien, simplemente estaban más como enfocados en cuánto me van a pagar, cuándo voy a recibir, cuál es el horario, que son cosas importantes, sí, porque hace parte de la dinámica, pero más allá de eso es importante entender cómo está estructurada una empresa, qué me voy a encontrar. Ah, mira, pues la comunicación en las empresas se maneja a través de correos electrónicos, debo documentar. En las empresas se realizan reuniones de seguimiento. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Cómo me debo comunicar y manejar en una reunión? Las reuniones, ¿cuánto tardan? ¿30 minutos, 40 minutos, una hora? ¿Cómo se conduce una reunión? Todo Súper este tipo mágico las también cosas, de, pero que no se sabe, pero, que no, pero no sabes. eso no te lo enseñan en la Sí, tal cual. universidad, no te lo enseñan, o sea, yo creo que ya los que hemos hecho esta transición academia, empresa, pues nos ha tocado así lanzarnos al agua y como que casi Los que vas errores. mirando a los demás cómo están bailando para yo empezar a bailar igual. Y si tienes suerte, pues te encuentras una alma caritativa que te ayuda a hacer esa transición, pero precisamente eso es lo que hoy las universidades le están apostando. Y soy muy feliz de que en este momento yo tengo esa oportunidad de hacerlo, porque ya cada vez más se están generando programas de empleabilidad dentro de las universidades, programas de desarrollo de habilidades gerenciales, desarrollo de competencias directivas, para precisamente enseñarle a los jóvenes eso. ¿Qué te vas a encontrar allá en la empresa? Has invertido 5 o 6 años de tu vida, has invertido y tu familia ha invertido un monto significativo de dinero para prepararte para ese gran momento. Has invertido para prepararte para las entrevistas, pero cuando ya logras llegar ahí, ¿qué te vas a encontrar en tu primer día de trabajo? Entonces es importante también tomarte el tiempo de preguntar, de investigar, de preguntarle también pues, a tus compañeros egresados que a lo mejor ya han tenido la oportunidad de trabajar en empresas. ¿Qué es lo que me voy a encontrar allí para ir mucho más preparado? En ese mundo que es tan importante el de people, las empresas para hacer negocios solamente necesitan hacer dinero, pero para crecer y demás necesitan las personas. ¿Tú qué crees que es como el mayor reto que tiene una empresa que quizás está pasando a tener más de 10 empleados, que es cuando ya uno empieza como, bueno, hay que colocar un líder en cada cosa porque si no se me desordena la influencia del gerente, no es la misma? Uh ¿Qué -huh. podría como hacer o cuáles son las buenas prácticas que tú recomendarías cuando una empresa va a hacer esa transformación? Primero entender qué es el talento que yo tengo. O sea, muchas veces nos dejamos llevar por las modas, por las tendencias, que sí son importantes porque te pueden dar una guía o una brújula hacia dónde ir, pero el contexto y la cultura de cada empresa es muy particular. Entonces, lo que le pueda estar sirviendo a Google
a Novartis, a estas grandes multinacionales, no necesariamente tiene que servir y funcionar para mi pequeña empresa o para mi mediana empresa. Entonces, primero entender qué es lo que yo necesito, cuál es la necesidad de mi negocio y con cuál talento es el que yo dispongo. Y si no lo dispongo en este momento, ¿qué necesito yo desarrollar? ¿Dónde tengo que ir a buscar? ¿O cómo tengo yo que ayudar a que las personas que tengo hoy me puedan ayudar a llegar a ese otro nivel? Eso diría yo que es como hacerte estas preguntas básicas del qué tengo, a dónde quiero ir y qué es lo que quiero lograr. Y difíciles, ¿no? Porque a veces uno tiene una respuesta tan larga que le piden a Sí. uno tan puntual y transformarla es muy complicado. Entonces, Paula, ya como tal, arrancas un nuevo camino que nos comentabas, que era con todo ese conocimiento que adquiriste, ¿cómo lo puedo transformar para que las futuras generaciones no lleguen tan perdidos a esos primeros trabajos? ¿Qué, qué te llevó como tal al decir, quiero ahora entregar conocimiento y cómo fue ingresar en un mundo totalmente diferente que es el mundo de la educación? ¿Cuáles fueron como los procesos? ¿Tuviste que aprender algo nuevo, capacitarte o cómo fue eso? Sí, 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 claro. Yo creo que el año 2017, que fue cuando empezó todo este sueño, fue clave para mí porque el tener esta exposición ante los jóvenes, el entrevistarlo, el ver los diferentes retos que ellos tenían, incluso también pues las personas de la empresa al momento de recibir los estudiantes, yo me dije a mí misma, yo tengo que estar un día en una universidad enseñando y contando, porque lo más fácil es en las universidades no les enseñan. O también ponerme a juzgar, no, es que en las empresas tampoco lo saben recibir. No, o sea, no quise quedarme en ninguna de los dos extremos ¿De cuál quejándome de que excusa? la contraparte o acusando de que no se estaban haciendo bien las cosas. Dije, yo misma quiero ir y quiero ayudar a hacer ese puente entre la academia y entre el mundo empresarial. Y obviamente, pues al estar en otro país y al no tener ese papel, y por eso insisto, sí es importante los estudios y sí es importante de todas maneras formalizar tu conocimiento, se me requería tener un estudio de pregrado o licenciatura, como le llaman en México, para poder ser profesora universitaria. Entonces, en ese año volví a la universidad, una universidad en ese caso virtual, en la que cursé una carrera de 4 años de manera virtual y me titulé como licenciada en Administración de Recursos Humanos. Ahora sí que, como dicen por ahí, maté 2 pájaros con un solo tiro, porque ya pude formalizar mi carrera y mi conocimiento en temas de talento humano y al mismo tiempo pues pude adquirir este documento que me iba a permitir acceder a esta puerta de ser profesora universitaria. Además, pues también cursé un diplomado en desarrollo de competencias didácticas, pues para poder impartir clases en la universidad. Y pues bueno, a raíz de eso, pues ya conocí más personas en el mundo universitario, me hice visible, que creo que también es una de las estrategias, además de estudiar, y tienes que conectar, tienes que hacer networking, tienes que estar donde las personas que te van a abrir las puertas están. Entonces, en ese caso, pues también esa fue mi estrategia de exponerme ante otros profesores, ante directivos de universidades. Y gracias a ello, pues en el 2023 llega esa primera oportunidad, ese primer llamado por parte de la Universidad Panamericana en México para poder impartir una materia a estudiantes de la carrera de Dirección de Talento Humano allá en Guadalajara. Entonces, muy feliz de tener materializado ese sueño, muy feliz de también pues haber tenido la oportunidad de impartir clases en el Tecnológico de Monterrey, que también es una gran institución muy reconocida, y de poder llevar este mensaje a los jóvenes de sí, es importante la preparación técnica, el poder cumplir con las materias que se nos exigen en las carreras, pero también es muy importante ir preparándonos para enfrentar y navegar el entorno corporativo, el entorno empresarial, empezando desde mis preparaciones para una entrevista, pero luego también para una incorporación en un equipo, con jefes, con diferentes departamentos. La verdad, es una historia con muchos cambios, con
uniendo puntos con personas que la verdad pues, te han ayudado y demás. Con todo esto, ¿cuáles son tus planes ahorita? ¿Qué quieres seguir por la línea de la educación? ¿Quieres People? ¿Quieres irte a consultoría de People? ¿Cuáles son tus Ujú. Mira, a mí me apasiona trabajar con jóvenes, definitivamente me apasiona muchísimo, como te decía hace un momento, ser ese puente entre la academia y entre la empresa. He estado en los últimos pues, meses dedicada a ser maestra universitaria, profesora universitaria, y pues bueno, mi sueño es poder en algún momento también estar desde un rol de dirección, de gerencia en una institución educativa porque pienso que podemos y es necesario seguir trabajando en esa conexión entre academia y entre el mundo empresarial. Y como acabas de decir, los puntos se van uniendo. Me encanta en el discurso de Steve Jobs en Stanford, donde dice que si miras al pasado y analizas todos los hechos que has vivido y todas las experiencias que has tenido, no son pérdida de tiempo. De una u otra manera te van conectando y te van llevando a lo que eres hoy. Entonces, esa es una lección, yo creo que una de las lecciones de vida más significativas que he tenido y que, si me lo permites, me gustaría pues transmitírselo a tu comunidad. Eh, eh, yo sé que es un momento muy incierto, ¿no? El tomar una decisión de carrera y el qué voy a hacer con mi vida y qué va a pasar los próximos 5, 10, 15 años, pero realmente en la vida te va poniendo enfrente los retos que te van a ir formando y que te van a llevar a ser esa persona que mereces ser, ¿sí? Que voy fallando, que no sé qué hacer, no importa, son aprendizajes, todo es un aprendizaje y cuando menos te lo esperes vas a voltear a mirar atrás y vas a decir, wow, aquí estoy. Entonces van a escuchar historias como empezó como ingeniera, pero acabó como profesora, o empezó, no sé, qué otros invitados hayas tenido, pero siempre en cada una de estas historias va a haber un común denominador. Todos los pasos, todas esas etapas, de una u otra manera, te contribuyen a llegar a ser esa persona que estás destinada a ser. Total, y mira que hay una pregunta que nosotros hacemos siempre a finalizar, que intenta rebobinar todo eso. Entonces, quiero que te devuelvas a ese momento donde te dicen, tu prueba es incierta, no, Wow. no hay que ponerte a estudiar y llegas a la casa y te encuentras a la Paula de hoy, ella te iba a decir algo, ¿qué le dirías a ella? No te estreses, asume el mando de tu carrera profesional de tu vida y echa para adelante. Nadie va a venir a hacer por ti lo que necesitas hacer. Entonces, tienes que empoderarte de tus decisiones de carrera, tienes que empoderarte de tu vida profesional. Las cosas no llegan del cielo. Tú tienes que reflexionar, tú tienes que trazar ese camino y tú tienes que buscar esas oportunidades. Las carreras profesionales no se heredan, no te salen en el baloto, no te salen en un paquete de papitas. La carrera de profesional se lidera y se lidera hacia donde tú decidas que llegue. Entonces, para mí es muy importante eso, que cada una de las personas sea consciente del poder que tiene de poder llevar la vida hacia donde ellos quieren llevarla. Nadie más va a venir a vivir la vida por ti, ni a construir una carrera por ti. En serio, Paula, muchísimas gracias por contarnos hoy tu historia, nos enseñaste varios aprendizajes nos podemos llevar. Yo creo que el primero es que, así como arrancamos, no hay caminos rectos ni carreras perdidas. Quizás la ingeniería le da a los recursos humanos la estructura que quizás le faltaba y que la Ujú. mejorabilidad no es un título que uno pegue en la pared y se acabó, sino la capacidad de decir, no sé hacerlo, pero lo aprendo. Con miedo, pero lo intento. Entonces, muchísimas Exacto. gracias por unir estos puntos y por venir hoy, la verdad. Muchas gracias, Sebastián. Y bueno, pues me encantaría seguir conectada contigo, con tu comunidad. Estoy muy activa, muy presente en LinkedIn, Paula Gómez Pinzón, ahí me encuentran. Comparto mucho contenido de empleabilidad para jóvenes universitarios, recién egresados, y también contenidos acerca de gestión de talento humano para líderes. Entonces, me encantará poderme cruzar con ustedes y totalmente a disposición
de quien desee profundizar un poquito más sobre los diferentes caminos, yo encantadísima. Esto me apasiona muchísimo. Genial. Y a todos ustedes que nos están escuchando, si sienten que están en el lugar perdido, equivocado, tranquilos. Miren la historia de hoy. ¿Quién le diría? Países diferentes, ingeniería, hoy en día trabajando en temas de educación, todo suma. Lo que aprenden hoy va a ser la herramienta del mañana y así para toda la vida. Entonces, esto fue Vocación Sin Filtro. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima.